Bueno, es un privilegio exponer la palabra de Dios, pero también una gran responsabilidad. Hoy la iglesia apareció un jardín. Amén. Amén. Madre mía, hoy estamos a tope, ¿ah? Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Hoy vamos a hablar de algo que es muy familiar para todos nosotros, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre ¿a qué? ¿Ustedes comerían sin esto? No. Vayamos todos nosotros a San Mateo 5. Vamos a buscar San Mateo 5 y vamos a enfocar. Vamos a leer desde el versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos estamos imaginando que Jesús está en la montaña. Cuando uno va, me imagino que él estaba un poco más alto, un poco en la parte más alta, y empezó a hablar estas bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de maldad en contra de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Me imagino que cuando ya él dio como por terminada, se enfocó en su grupo, en sus discípulos, y les dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, vamos a irnos en el contexto, ¿no? Estamos en la ladera de la montaña, está Jesús predicando y se dirige a sus discípulos. Vamos a imaginar, ustedes son la multitud y este grupo son los discípulos. Se dirige a ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Sí? En el contexto que Jesús estaba hablando, es de que en esa época la sal no era esta sal que tenemos nosotros ahora, que no pierde su sabor, ¿cierto? Dice que la sal, en Palestina, la sal se recogía en las costas del mar Mediterráneo o en el mar Muerto y su cercanía. Por la forma en que se recogía, quedaba bastante impura. Al humedecerse la sal, por ser muy soluble en el agua, se desvanecía y solo quedaban las impurezas que eran insípidas. Cuando Jesús está hablando, dice que los caminos estaban blancos, que la sal, cuando se ponía insípida, la echaban en el camino. Por eso él dice: no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, para caminar por encima de ella. O sea que cuando Jesús está hablando, está en el contexto, está viendo los caminos que están blancos de sal, ¿cierto? Porque la sal ha perdido totalmente su sabor. Dice, bueno, la idea básica en la comparación de los ciudadanos del reino con la sal es que ella sirve para preservar. Antes que hubiera refrigeración o otros métodos modernos para conservar los alimentos, ¿qué se usaba? La sal, ¿cierto? Así se conservaba todo. Aún cuando era yo pequeña, mi madre compraba la carne, se salaba
se ponía, o sea, a un... No, se ponía, o sea, primero se ponía, la ponía así ella en tiritas, porque hacía unas tiras así largas, la ponía así y la ponía en un fogón para que se humara un poco, y después la ponía en una vasija de barro ya cocido, ¿no? En una tinaja, ¿sí? Y ahí se conservaba la carne toda la semana. Y esa era la forma que se venía haciendo, ¿no? Cuando no había refrigeración. Para ese fin se usaba la sal, ¿cierto? Y también para dar sabor a los alimentos. Del mismo modo el cristiano, al convertirse en un instrumento para la salvación de otros, por medio de la difusión del evangelio, ejerce una influencia preservadora y purificadora en el mundo. En el mundo antiguo, la sal tenía un gran valor, tanto que de hecho con ella se solía pagar el sueldo de las legiones romanas. Y en este pago se llamaba salarium, de donde deriva nuestro salario, ¿no? De esto es una palabra en latín y de ahí salió el nombre de salario. ¿Qué les parecería a ustedes si le pagaran su trabajo con sal? Con sal. Con sal. ¿Qué les parecería a ustedes eso? O sea, pero no le pagaban totalidad. Una parte le daban dinero y en otra parte se la daban con sal, ¿cierto? Pero digamos que la sal ahora ha perdido tanto valor. O sea que en esa época que Jesús, en el contexto que Jesús lo estaba hablando, es porque todo esto está pasando. O sea, los soldados romanos les pagan, o sea, que la sal era algo muy valioso en ese momento. Dice que aún en África, en algunas tribus, o sea, hacen trueques, como hablaba la hermana Francisca, hacen trueques con sal, ¿sí? O sea, la gente que tiene poca sal, bueno, con eso comercializa. Sería algo muy triste que a mí me dieran un bulto de sal por mi vez de laboral, ¿no? Sería algo muy desagradable. Porque la sal es, o sea, yo me acuerdo cuando estaba yo pequeña, mi madre decía que si la sal faltaba en una casa era porque la pobreza estaba, pero estaba la situación bastante mal, que no había ni un poquito, y por eso, aunque faltara la sal, ella no nos permitía, o sea, teníamos que comer sin sal, pero no permitía que fuéramos al vecino a decirle que nos regalaron una cucharita de sal. A mí eso me parecía algo horrible. No decía que era mala suerte también. Sí, pero ella decía que no. ¿Por qué? Porque la gente que pedía sal era porque estaba ya pues en la pobreza. Es que estaba en una escasez muy grande, ¿no? Entonces, no sé, no. Pero mira, qué bonito que como han cambiado los tiempos, ¿no? Ahora es algo muy económico, pero en esa época era algo muy valioso. Jesús compara a sus discípulos con la sal, porque esta tiene varias funciones importantes. Preservar los alimentos de la corrupción, dar sabor a lo que está insípido y purificar lo que está contaminado. Así los discípulos deben influir positivamente en el mundo con su testimonio de vida y su mensaje de salvación. O sea, vosotros sois la sal de la tierra. Imaginemos que la sal es que el mundo es un trozo de carne. ¿Qué pasa con la carne cuando está a la intemperie? Así empieza moscas. Exactamente. ¿Y qué hace la sal? La conserva. Exactamente. ¿Qué está pasando con el mundo? O sea que el pecado está descomponiendo este mundo, ¿cierto? Y por eso a este grupo también, pero ustedes, Dios no les dejó una misión. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué tienen que hacer con esta carne que se está pudriendo? Sanarla, ¿cierto? Para que esta sal penetre. Y es algo bonito, ¿no? Porque, o sea, a nosotros nos gusta mucho comer, hermano Mel. Amén. Sí, amén. Pero si yo en este momento le presentase al hermano Melkin, sí.
Si yo le presentase este delicioso plato, hermano, usted está... No, sí, sin ningún problema. Pero, ¿qué tal que usted al probarlo eso está totalmente insípido? No importa. Es difícil, pero me lo como. No yendo más. O sea, se lo come con dificultad. Sí, ¿no? pero- ¿Cierto? Porque o sea, eso mismo pasa con este mundo, hermanos. ¿Cierto? Ellos están faltos de este condimento, de la sal. Dios nos ha dado una misión. Dice que la sal sirve para preservar, para purificar y para dar sabor. Nosotros estamos para darle sabor a quién? Al mundo. Amén. ¿Cierto? Amén. Gloria a Pero ¿qué pasa si nosotros estamos perdiendo el sabor? Recuerda que aquella sal, o sea que la sal que nosotros, esta sal es una composición química, se llama cloruro de sodio, ¿cierto? La sal de esa época era algo que se recogía, pero por ser tan soluble iba perdiendo su sabor. De tal manera que la gente tenía, y la iba tirando por el camino, la tiraba, ya era algo. ¿Será que yo estoy perdiendo el sabor para condimentar, para darle gusto a este mundo? ¿Y qué pasa cuando yo pierdo el sabor como sal? Ya lo sirvo. Ya lo puse. Solamente sirve para hacer ¿qué? Pisada. Pisada. ¿Y lo que yo piso qué significa? No sirve. Que no sirve, ¿cierto? Mientras Jesús hablaba, la gente podía ver la sal blanca reluciente en los caminos donde había sido arrojada porque había perdido su sabor. Una ilustración muy clara de lo que decía el maestro de los maestros. ¿Se ha preguntado por qué Jesús comparó a sus seguidores con la sal? La sal no solo aporta sabor, también sirve como conservante. Cuando Jesús nos llama a ser como la sal, nos está invitando a convertirnos en agentes para salvar a otros. Y también los cristianos que son purificados por la verdad poseerán virtudes salvadoras que preservarán al mundo de la completa corrupción moral, de la corrupción moral. Pero para ser efectivos debemos mezclarnos con los demás a través del contacto personal y afectuoso. Digamos que aquí tengo la sal, aquí tengo este trozo de carne, ¿cierto? Que cuando yo rocío este trozo de carne con la sal empieza a penetrarme, ¿cierto? A impregnar ese trozo de carne. Y le da ¿qué? Cuando yo ya la pongo, ¿le da qué? Sabor. Miren algo tan bonito. Jesús nos ha dejado una gran tarea, darle sabor a las personas con las cuales nosotros estamos. Para que nosotros podamos conservar. O sea que nosotros tenemos una visión, hermanos, cuando yo leía este tema, es algo muy importante, ¿cierto? El mundo está en ciclo. El mundo se está pudriendo, hermanos, en el pecado, pero nosotros tenemos la solución, ¿cierto? Dios nos ha dado una herramienta. Vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Y mire que la sal es algo muy importante, porque estudiando este tema, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que los sacrificios también eran rociados con sal, ¿cierto? Y también se hizo un pacto, o sea, había un pacto de sal que era esto. Era en el contexto que Jesús sabía mucho con respecto a todo lo importante que es la sal. Y por eso, ¿por qué no dijo, bueno, vosotros sois el azúcar de la tierra o el arroz de la tierra? ¿Qué pasa a un arroz sin sal? Puede ser muy pero cuando eso, el hermano Melvin lo comería, pero quedaría muy triste, ¿no? ¿Sabía usted que no podemos vivir sin una cierta cantidad de sal en el cuerpo? La pérdida de sal es poco frecuente, pero puede ser algo peligroso. El cuerpo pierde sal a través de la orina, la transpiración, los vómitos y las heces. Si se pierde demasiada sal, la sangre también pierde fluidos.
En los casos graves, los bajos niveles de sodio en el cuerpo pueden causar calambres, náuseas, vómitos y mareos. En última instancia, la falta de sal puede provocar la pérdida del conocimiento, o un coma o incluso la muerte. Miren lo importante que cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, Él estaba abarcando toda esta clase, todos estos contextos. Miren lo que es la sal, lo que es lo importante que es la sal en mi cuerpo. Por suerte, es muy poco probable que esto suceda, porque nuestras dietas suelen contener más sal de la necesaria. El sodio se encuentra presente en la composición de muchos alimentos, por lo que con ellos nos es preciso usar el salero. ¿Sí? O sea, es algo, bueno, el hermano Nelver, la hermana Ruth tendrá mucho más conocimiento de lo que estoy hablando, ¿no? De la sal en mi cuerpo. Hermano, tú eres la sal de la tierra. ¿Sí? Yo quiero que todos salgamos con esto en mente. Tú eres la sal de la tierra, ¿cierto? Para las personas que trabajan, pero primeramente tenemos que sazonar ¿quién? A nuestro hogar, en el lugar, en nuestro hogar. Allí primeramente debe haber una sal. Yo debo ser la sal en mi hogar. Cristian, Carlos, la hermana Ruth debe ser la sal de su hogar. Pero ¿qué pasa cuando yo le pongo mucha sal a una comida? Marca. También es muy desagradable comer algo muy salado, ¿cierto? Entonces todo tiene que estar al punto. Cuando yo pongo mucha sal en un arroz, el hermano Merck se come el arroz simple, pero se lo comería muy salado. Un poquito difícil, pero si tengo que hacer el esfuerzo, lo hago. ¿Cómo nosotros podemos ser, o sea, que somos la sal, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos llegar a ser algo molesto para las personas que nos rodean? Cuando tenemos mucha sal, ¿cierto? Cuando nos volvemos cansones, cuando nos volvemos demasiado, estamos también perdiendo. Aquí no estamos perdiendo el sabor, sino que estamos siendo empalagosos, ¿cierto? Yo algo salado es que prefiero comérmelo sin sal a que esté muy salado. Y mire que nuestra lengua tiene que cuando la lengua fue diseñada por el maestro que nos está hablando, que cuando nosotros ponemos algo en la boca de una sabemos, o sea, si está sabroso, si está al punto de sal, si está pasadito. Y hay hombres que son tan especiales que la comida está rica y se quedan calladitos, pero que se les pase un poquito, 2 gramitos más de sal, esto está salado, esto está pero muy salado. Dice, cuando otros vean el amor de Jesús en nuestros corazones y su justicia impregnando nuestras vidas, sus corazones serán reconfortados por nuestros intereses. Y por nuestros intereses y amor desinteresado por él. Esto no viene a través de nosotros, a través de nuestro propio poder. Es el poder del Espíritu Santo que produce transformación en nuestras propias vidas y en las vidas de aquellos a quienes tocamos, ¿cierto? O sea que nosotros somos la sal, Dios nos ha, pero el Espíritu Santo es el que da el punto exacto para que seamos, que caigamos al punto, que seamos agradables a las personas, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que pone el toque secreto a nuestras vidas, ¿cierto? Él es el que hace que nosotros seamos agradables. O sea, hay gente que dice, no, a mí no me gusta el calabacín. Pero si alguien ingenioso coge un calabacín y hace una hamburguesa y esa persona que no le gusta, oye, esto tan rico. Y ahora cada uno esto no era calabacín. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Él es el encargado en poner ese gusto, en poner ese sal. La sal es indispensable para la vida. Los tejidos de nuestro cuerpo contienen alrededor de 1/4 de kilo de sal. Del mismo modo que la sal es esencial para la salud del cuerpo, los cristianos somos esenciales para la vida espiritual del mundo. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Por medio de estas palabras de Cristo, logramos tener una idea de lo que significa el valor de la influencia
debe difundir la gracia que solo Cristo puede. Debe elevar y endulzar las vidas y los caracteres de los demás. Pero yo quiero que tengamos en mente que Dios nos ha dado una gran misión, ¿sí? Que es de llevar el evangelio a otras personas. Amén. Es un privilegio ver la iglesia así llena, Amén. porque esto se ve que nosotros estamos condimentando a otros, Amén. a Sonia, a Lorenzo, Alejandro, Amelia, Ángel, Joana, Socorro está cumpliendo la misión y Edward, ¿no? Porque están condimentando, le están dando sabor a las vidas de sus hijas, ¿cierto? El hermano Carlos tiene florecido menos uno, ¿no? Falta Cristian. El hermano Melkin, mire, ahí a su lado tiene Rafael. una carnecita que usted ha estado condimentando. Amén. Así es, así es. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Si nosotros empezamos a trabajar, nos veremos obligados, hermano, a cambiar de local. Amén. ¿Cierto? Totalmente obligados a cambiar de local, porque estamos haciendo el trabajo. Amén. Hermanos, no se nos olviden, vamos otra vez a leer San Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. Esto último no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a hacer esta clase de sal, esta composición química, ¿no? Que no pierde su sabor. Que el Espíritu Santo sea, hermano, el que nos ayude a que en ningún momento, y si en algún momento estamos perdiendo el sabor, que el Espíritu eche más de este químico que hace que no se pierda ese sabor, ¿no? Que el Señor nos ayude a meditar en esta semana. Amén. Amén. La gran misión que Jesús nos ha encomendado. O sea que el maestro está terminando todos sus preparativos Amén. allá en el reino de los cielos, ¿no? Como nuestro sumo sacerdote. Cuando Jesús se levante, hermano, y diga, hecho está, ya podemos dejar el salero a un lado, ¿cierto? Porque ya no hay nada más que hacer. Ya no hay más nada que salar, ya todo está. Y cuando Jesús se levante, que nuestros nombres, todos los que están aquí, los niños, todos, y de nuestras familias, esos nombres queden registrados en el libro de la vida. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.